Muy buenos días, el tema de hoy es un alma sedienta. Vamos al libro de Salmos 42, 1 al 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Un alma sedienta. Tremenda esta oración que hace el rey David. Se compara a un ciervo que brama por las corrientes de las aguas. O sea, una oración en la cual clamaba delante de Dios por su presencia. Un alma sedienta, un alma con hambre y sed de Dios. Nos miramos aquí qué situación estaba viviendo el rey David, pero él le clamaba al Señor. Pero la comparación, como él lo hace como el ciervo que brama por las aguas, por las corrientes de las aguas. Pero es ese deseo de David por la búsqueda de la presencia de Dios, que llega al punto de compararse como un ciervo, como este ciervo en el cual lo describe en este salmo, cuya sed lo lleva a bramar por las corrientes de las aguas, pero esa sed era por el alma sedienta que necesitaba la presencia del Señor. ¿Se imagina si usted y yo hacemos esa oración delante del Señor, que tengamos esa sed por su presencia, por su conocimiento, por su palabra, por su revelación, por su entendimiento, por saber cómo obrar, cómo hablar, cómo actuar, cómo hacer, cómo ejecutar, pero en Dios, ya no en nuestra voluntad, ya no nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros conocimientos, nuestras estructuras, ya no es poderlo hacer con la dirección del Espíritu Santo. Pero ¿qué quiere decir que él brama como un ciervo? Ya que los ciervos braman es por dos motivos diferentes. Primero de ellos es porque tienen sed. Y bramar quiere decir mugir o aullar, gritar. Cuando un ciervo brama está demostrando una desesperación interna que constituye un deseo ferviente, que no aguanta, que está sediento, que está anhelando buscar esos ríos, esas corrientes. Ya que en época de apareamiento dicen que este animal tiende a sudar mucho y este sudor emite el hedor que lo delata y que lo lleva a convertirse en presa fácil de los leones y demás depredadores que se encuentran en el bosque, por lo que el segundo motivo de su bramido es la necesidad de lavarse y deshacerse del sudor, ya que este mal olor lo delata al ciervo y lo hace vulnerable ante los depredadores. De la misma manera, cuando usted y yo no tenemos al Espíritu Santo, nos hacemos presa fácil ante Satanás, ante el enemigo, para llevarnos a la opresión, a la angustia, a la ansiedad, a la depresión, a la anarquía, a la rebelión, al pecado, a la mentira, a la manipulación, a la falsedad, a la hipocresía, aún a entrar en inmoralidad y en pecado. Cuando andamos lejos de la presencia del Señor, es algo similar como este ciervo que brama por las aguas. Se siente prácticamente presa fácil ante el enemigo, en el cual en cualquier momento lo puede atacar porque el olor le llega a distancia a sus detractores y lo encuentran fácilmente por el olor. Por eso busca las aguas. Usted y yo, ¿será que estamos lejos del Señor? Pero el olor es fácil para el enemigo que estamos emanando, y el enemigo nos ataca y nos oprime y nos tiene subyugados y no nos hemos dado cuenta, y es porque el alma está sedienta, pero de Dios, pero como que le damos largas y como que mañana voy a orar, pasado mañana voy a ir a la iglesia, después leeré, después oraré, que no tengo tiempo, ando ocupado, ando afanado, y de pronto voy a sacar un tiempo y pasa el tiempo, pasa los días y cada vez le da más larga porque los conflictos, los problemas, las circunstancias no dan tiempo. Y es precisamente ese olor que el enemigo ya lo percibió y lo tiene doblegado. Eso mismo pasa, ya que el enemigo sabe cuando una persona creyente está bebiendo del agua del Espíritu, pero también cuando no. Y de ahí es la importancia de buscar con desesperación y con ansia la llenura del Espíritu de Dios, ya que este siervo, si no consigue con un lapso de tiempo determinado, puede deshidratarse y llegar a morir. De la misma manera sucede en nuestra vida espiritual. Si usted y yo no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos del pecado, llenos de la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, la altivez, la mentira, la manipulación. ¿Qué es lo que usted está lleno en este momento? ¿Será que está lleno del Espíritu de Dios o está lleno de su yo, de su voluntad, de sus emociones, de su carácter? Es que no tengo tiempo. ¿A qué hora voy a orar? ¿Pero a qué hora voy a ir a la iglesia? Si no tengo tiempo, el trabajo, la familia, la esposa, el esposo, los hijos, los negocios, no hay tiempo, ¿cierto? Estamos como ese ciervo que brama, pero él está anhelando
el agua. Y usted y yo, ¿será que la estamos anhelando? Por eso estamos muriendo espiritualmente. Ya cuando nos encontramos deshidratados, ya no pasas el tiempo con Dios. Ya la palabra como que está lejana, está muy lejos para encontrarla, porque resulta que el afán diario no me da tiempo. Y no me da tiempo para buscar y depender del Señor, porque tengo tiempo, pero para desesperarme, angustiarme y andar con la preocupación del diario vivir. Y eso es lo que nos dice hoy la palabra, es lo que nos habla aquí la palabra, que lo como era el rey David buscando la presencia del Señor, y él la buscaba con ese anhelo, con ese deseo de encontrarlo a él. Y era que necesitaba vivir delante de la presencia del Señor, ya que el rey David encontramos en los diferentes salmos muchas aflicciones que él vivió y desesperación en los que tuvo que huir y permanecer muchas veces solo y otras veces escondidos. Pero en este versículo, este pasaje que acabamos de leer, encontramos que al entender el rey David pudo observar y oír a un siervo en su búsqueda. Yo creo que él lo escuchó y él dijo: este siervo brama por las aguas, tiene ganas de agua, tomar agua, y estaba desesperado por el agua, y pude entender que la sed que el animal sentía era semejante a su deseo para buscar la presencia de Dios. Por eso él dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aún así él anhelaba buscarlo al Señor, en donde lo podría encontrar. Y es que usted y yo debemos entender que el alma estaba sedienta. Esto quiere decir que él deseaba con desesperación sentir la presencia y la llenura de Dios. Y aquí nos lleva a reflexionar que aunque estemos pasando por diferentes adversidades y circunstancias, es precisamente porque no está la presencia de Dios, porque está más nuestra ansiedad, está más nuestra depresión, nuestra angustia y nuestra zozobra y nuestra incertidumbre. Por eso, cuando miramos a la luz de las Escrituras, como Dios lo lleva al rey David a escribir diferentes salmos, en cual encontramos respuesta, pero también respuesta de cómo podemos salir de esa circunstancia o esa situación que estemos pasando. Por eso, cuando encontramos que el rey David estaba angustiado, desesperado, lo encontramos en el Salmo 41 y 2. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. O sea, cuando él realmente está dependiendo del Señor, sabe de dónde lo puede sacar, pero pacientemente clamó al Señor, buscó su presencia. ¿Será que usted y yo hacemos lo mismo? ¿O será que solamente buscamos a los hermanos de la iglesia, al pastor o al líder, a la congregación, que oren por mí, que oren por esta situación, que oren por esta circunstancia, pero no hago ningún esfuerzo? No hago el deber siquiera de orar, siquiera de leer la palabra, que oren ahí en la iglesia, que oren los líderes, que oren los pastores, que ore tal persona que me visita, que vaya y ore para que yo salga de esta situación, y no hacemos nada. Aquel rey David que dijo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, él le clamó al Señor, se postró delante del Señor. Un alma sedienta debe estar buscando la presencia del Señor. Un alma sedienta no es una persona que vive oraciones prestadas todo el tiempo y no paga un precio delante del Señor, porque resulta que cuando usted y yo pasamos situaciones difíciles, ¿a dónde vamos a buscar? ¿Será que estará el líder? ¿Será que está el pastor? Y si no lo encontramos, es que cuando uno más necesita al líder, es que cuando uno más necesita al pastor, es que cuando uno más necesita a los hermanos de la iglesia, no están, porque ese es un momento en el cual Dios lo va a permitir para que usted y yo realmente lo busquemos a Él de todo corazón, y no que siempre vivamos de oraciones prestadas. No quiero decir que usted y yo no busquemos a otras personas que nos ayuden a orar. Sí, pueden hacerlo, pero no siempre vivir de oraciones prestadas. O sea, no pagamos un precio. Aquí encontramos al rey David, un alma sedienta, como lo escribe, que el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así estaba el alma de David, un alma sedienta por la presencia del Señor, porque las aguas representan el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios era el que le anhelaba tener y vivir para esa circunstancia, situación que él estaba viviendo. Por eso él mismo lo dice: y me hizo sacar del pozo la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. O sea, realmente la oración fue escuchada. El clamor, esa alma sedienta encontró respuesta, encontró dónde beber, y pudo saciar esa sed que tenía el rey David, y pudo encontrar esa paz, esa seguridad, esa confianza delante del Señor. Lo que le quiero decir a usted es que un alma sedienta es esa alma que clama como el siervo brama por las aguas, clama delante del Señor. Yo no sé qué circunstancia, situación está pasando usted, pero es un tiempo en el cual esta palabra es para usted. Un alma sedienta, clame, pídale al Señor como ese siervo que brama por las aguas, clame y pídale al Señor que usted necesita
el Espíritu de Dios para entrar en un cambio, una transformación, pero para vivir en esa paz, esa seguridad, en la dirección del Espíritu de Dios, en el conocimiento de la palabra, para todo tiempo, toda circunstancia que necesita o está pasando, y le dará libertad, paz y seguridad en Cristo Jesús.